La clase del día de hoy prácticamente es para poder comenzar a hacer un repaso de lo que nosotros vimos durante la unidad o durante el bloque. Si ustedes se dan cuenta, durante el bloque iniciamos con los números cuánticos. Ahora, ¿para qué nos sirven los números cuánticos en física? Los números cuánticos prácticamente nos sirven para poder determinar la posición de los electrones de los elementos o cómo es que se encuentran los electrones de valencia o cuáles pueden ser los números de oxidación de ciertos compuestos, ya sea que donen electrones o que estos atraigan electrones. Entonces, para poder ver eso, tenemos que ver cuáles son los números cuánticos. En este caso, los números cuánticos serían los siguientes. Los números cuánticos están separados por el principal, o están clasificados por el número principal, que está relacionado tanto con la energía como con la distancia media entre el núcleo y el electrón. Quiere decir de que mientras más alejado esté el electrón del núcleo, mayor será su nivel de energía. Por eso es que está relacionado directamente con ellos, el número cuántico principal. Entonces, un resumen es de que el número cuántico principal es el que nos dice cuál es el nivel de energía donde se encuentran los electrones del último nivel. También está el número cuántico secundario, que es el azimutal, que es una L. Este número cuántico azimutal es el que nos indica los subniveles o los orbitales donde se encuentran los electrones del último nivel. Ahora, estos orbitales o estos subniveles existen de 4 tipos. Está el orbital tipo S, que puede almacenar 2 electrones solamente, porque solo existe un orbital tipo S por cada nivel. También está el orbital tipo P, solo que el orbital tipo P tiene 3 orbitales diferentes, ¿sí? Por lo cual, si son 3 orbitales y cada orbital puede almacenar 2 electrones, quiere decir que el subnivel P o orbital P pueden almacenar hasta 6 electrones. Está el orbital D, que tiene 5 orbitales, pueden almacenar 10 electrones. Y por último está el orbital tipo F, que este tipo F puede almacenar 14 electrones porque tiene 7 orbitales. Ahora, haciendo un pequeño resumen, el número principal, número cuántico principal, es el que nos dice el nivel de energía donde se encuentra el último electrón. El azimutal es el que nos dice en qué orbital está localizado el último electrón o los últimos electrones de valencia. También está el número cuántico magnético. Ahora, este indica la orientación espacial donde se encuentra el último electrón del último nivel. Ahora, ¿por qué es que magnético tiene datos negativos y datos positivos? Porque según el dato, según el número que tenga, ese será el orbital que éste esté ocupando. Y por último tenemos el orbital, el número cuántico spin. Este prácticamente nos está diciendo el giro del electrón, cómo es que se va moviendo. Sabemos que los electrones se mueven a gran velocidad y no se ha logrado especificar la posición específica de un electrón. Se sabe dónde se mueve, mas no se sabe en qué posición está en el instante, por la rapidez con la que se mueve. Y el número spin nos está diciendo prácticamente cómo es que va girando el electrón. Entonces, para poder estudiar los números cuánticos,
hay una regla que es el principio de Aufbau. El principio de Aufbau, también conocido como la regla del serrucho. Ahora, ¿por qué se le llama la regla del serrucho? Por la forma en que están posicionadas las flechas. Entonces, vamos a hacer un par de ejercicios porque nos van a servir en el examen. Entonces, miremos pues, ¿qué ejercicios vamos a realizar? Nosotros sabemos que Aufbau es prácticamente un diagrama escalonado, donde están involucrados los niveles de energía, que es 1, 2, 3, 4, 5, 6 y 7 niveles. Y cada nivel tiene sus orbitales. En este caso sabemos que el primer nivel solamente va a tener orbitales tipo S, y es un solo orbital tipo S. Yo les decía hace un momentito que el orbital tipo S está presente, un tipo de orbital tipo S en cada nivel. Entonces, en el segundo nivel también va a haber S, tercer nivel S, cuarto nivel S, quinto nivel S, sexto nivel y séptimo nivel. Y a partir del segundo nivel comienza a aparecer el orbital tipo P. Y a partir del segundo nivel hasta el séptimo nivel ya aparece el orbital tipo P. A partir del tercer nivel aparece el orbital D. Y del cuarto nivel el tipo F. Y solamente 2. Ahora, la regla de Aufbau dice que los niveles de energía siempre van a empezar con X, o con S, de esta forma, y tienen esta tendencia. Que P siempre va a bajar a S. Miren, P baja a S, P baja a S, y S siempre tiende a subir. Entonces, D pasa a P, P pasa a S. S tiende a subir, P, S, S tiende a subir, y todo para abajo. Estoy quedando sin tinta en el marcador. Y los orbitales, o los niveles, o los electrones, siempre van a terminar en el último nivel con 2 orbitales, tipo S o tipo P, que son los orbitales que nosotros vamos a utilizar para poder ver los electrones de valencia. ¿Cómo nos quedaría esto? Sabemos que los orbitales tipo S pueden almacenar 2 electrones porque solamente tienen un orbital. Los tipo P almacenan 6 porque tienen 3 orbitales. El tipo D almacena 10 porque tiene 5. Y el F almacena 14 porque tiene 7 orbitales. Ahora, ¿cómo se realiza este procedimiento? Este procedimiento depende directamente del número atómico. ¿Cómo quedaría el número atómico? Por ejemplo, si nosotros miramos elementos. A ver, Paola, dame un número del 1 al 118. 52. 52 pertenece al teluro. Sabemos que teluro tiene 52. El número atómico es el 52. Eso significa que si Z es igual a 52, que el teluro tiene 52 protones y tiene 52
electrones. Y a lo que nosotros nos interesa es encontrar los electrones del último nivel. ¿Cómo nosotros realizamos este procedimiento? Prácticamente este procedimiento lo realizamos de la siguiente manera. Si son 52 electrones, nosotros nos vamos a guiar según la tabla de Aufbau y vamos a ir contando los electrones de orbital en orbital y de nivel en nivel. Y tendríamos lo siguiente. Si yo sé que S puede almacenar 2, P6, D10 y F14, yo puedo ir sumando los electrones de cada subnivel y en que existe en cada nivel. Como por ejemplo, yo sé que en esta S hay 2 electrones más 2 electrones de la S del segundo nivel, ya van 4, más 6 de P del segundo nivel, van 10, más 2, 12, más 6, van 18, más 2, van 20, y si se dan cuenta, de acá se pasa a la D. La D tiene 10, entonces 20 más 10, 30, más 6, 36, más 2, 38. De este 38 nos pasamos a 10 más, que serían 48. ¿Y cuántos necesitamos? 52. ¿Cuántos necesitaríamos de esta P entonces? Necesitaríamos 4. Entonces, si yo me doy cuenta, la configuración electrónica vendría como 1S2, 2S2, 2P6, 3S2, 3P6, 4S2, 3D10, 4P6, 5S2, de aquí me paso para acá, 4D10 y regreso a 5P4. ¿A qué nivel llegué? Al nivel 5 o al quinto nivel. ¿Cuál sería el último nivel entonces? Sería el número 5. Por lo tanto, solo voy a colocar ahorita los niveles el último nivel con los subniveles que se encuentran en ese nivel. Si nos damos cuenta, la flecha viene acá, acá, y se detuvo acá. ¿Cuáles son los que me interesan? Me interesaría esta S y esta P. ¿Esta S se llenó? Sí se llenó, porque de acá se pasó para acá y terminó en P. Quiere decir que los electrones de valencia serían 5S2 y 5P4. 5P4. Para tener un total de electrones de 6 electrones de valencia. Ahora, ¿qué significa que existan 6 electrones de valencia? Que el teluro necesita 2 electrones para poder estar en equilibrio. Entonces, si el teluro tiene 6, las valencias pueden ser. ¿Cuántos electrones necesita para estar estable? 2. Le faltan 2 electrones, por eso se le pone -2. Y así sucesivamente podemos ir descomponiendo esto en valencias. ¿Qué otra valencia puede tener? La valencia de S. Teluro también va a tener 2. ¿Por qué? Porque en el orbital S tiene 2. Entonces también puede tomar 2 acá. El teluro también puede tomar 4 de P. Y el teluro puede tomar 6.
Entonces estos quedan positivos. Si ustedes revisan su tabla periódica, las valencias que van a encontrar van a ser una valencia negativa, porque esto significa que necesita 2 electrones para estabilizarse. Pero si este se junta con un elemento más electronegativo, significa que puede dar 2 electrones, puede dar 4 electrones o puede dar hasta los 6 electrones de su último nivel. A eso nos referimos al momento de estudiar la configuración electrónica. Ahora, ¿para qué estudiamos nosotros la configuración electrónica estando en física? Porque en física necesitamos esa configuración electrónica para poder ver diferentes materiales, podemos ver diferentes sustancias que a nosotros nos puedan servir. Eso es cuando nosotros, este es el procedimiento que nosotros utilizamos para poder ver cuál elemento es. Ahora, ¿qué sucedería si a nosotros, en lugar de darnos el elemento, así como lo vimos acá, nos dieran los números cuánticos? ¿Cómo nos quedarían entonces los números cuánticos? Voy a borrar esto para poderles explicar y poder determinar los números cuánticos. Entonces, así como la hoja de trabajo que ustedes entregaron el 18 de junio, que fue la primera clase que vimos, solo les di ciertos números cuánticos para que ustedes encontraran qué elementos eran. Como por ejemplo, el primer inciso decía N igual a 2, L igual a 1, M igual a 0 y S igual a menos 1/2. Entonces, ¿qué era lo que nosotros realizábamos acá? Teníamos que ver cuál era la codificación. En este caso, si tengo N igual a 2, si N es igual a 2, quiere decir que esta L puede tomar los valores de 0 y 1. Entonces, L puede ser 0 o L puede ser 1. Si L es 0, M sigue siendo 0. L, si L es 1, M puede tomar los valores de menos 1, el valor de 0 y el valor de 1. Y ese, el spin, es lo que me está diciendo, es el giro solamente. Entonces, ¿qué es lo que me está diciendo? Si N es igual a 2, me está diciendo que está en el segundo nivel de energía. Si L fuera 0, este 0 en L igual a 0 significa que es el orbital tipo S. Si L es 1, es el orbital tipo P. Si L es 2, es el orbital tipo D. Y si L es 3, es tipo F. En este caso sabemos que L es 0. Si L es 0, estamos en un orbital S. Si estamos en un orbital S, significa que solamente tenemos un orbital. ¿A qué me refiero con un solo orbital? Si M es 0, ahí nos quedamos y no hay ningún problema. Pero si si L es 1, voy a regresar otra vez, L igual a 1, estamos hablando que es un tipo P, y si es 1, tiene valor de menos 1, 0 y 1. Ahora, si ustedes se recuerdan, en la gráfica, P tiene 3 orbitales, 1,
2, 3 orbitales. Y cada uno de estos orbitales equivalen a cada uno de estos números. Menos 1, 0 y 1. Entonces, estamos viendo en qué orbital estaría el electrón. Si esta S es negativa, significa que la flecha ya va para abajo. Entonces, ¿cuál sería este número cuántico? ¿O cuál sería este elemento? Este elemento prácticamente sabemos que está en n igual a 2, está en el orbital S, sigo estando en el orbital S, y esta S menos 1 menos un medio significa que la casilla de los electrones, si la flecha es para arriba, es un medio positivo. Pero si es un medio negativo, quiere decir que la casilla ya se llenó. Entonces, ¿qué casilla estaríamos hablando acá? Estamos hablando de 2S2. De 2S2. Pero para poder saber, tenemos que saber qué hay antes de esto. Y según la regla, 1 con S, 2 con S y con P. Yo sé que esto pasa para acá y esto pasa para acá. Si es 2S2 es porque lo está antecediendo un 1S2 y de aquí pasa a un 2S2. ¿Qué elemento se encuentra con 4 electrones? ¿O qué elemento está en la tiene número atómico 4? Es el berilio. Entonces, nosotros decimos que este número cuántico pertenece al berilio. Esto sería igual entonces al berilio. Y de esa manera nosotros sabemos qué elemento se encuentra según el número cuántico que a nosotros nos están dando. Si hacemos otro, como por ejemplo el E, el inciso E, nos da otros números. Miremos cuál sería. El inciso E dice n igual a 3. N igual a 3. L igual a 2. M igual a 2. Y S igual a menos un medio. Entonces, ¿qué es lo que realizamos acá? Otra vez, el análisis. Si n es 3, ya sabemos que estamos hablando de un nivel 3. ¿Qué sería entonces? N igual a 3. Si L es 2, nosotros recordamos que si L es 0, es S. Si L es 1, es P. Y si L es 2, el orbital es el D. Si el orbital es el D, tenemos que ver cuál de las casillas es. Si M era igual a 0, estábamos hablando que es una sola casilla. ¿Sí? Pero en este caso, como M es 2 y L es 2, estamos hablando de un D. Y un orbital tipo D tiene 5 orbitales. 1, 2, 3, 4, 5. Si tiene 5 orbitales, cada orbital tiene un número.
Si está en 2, significa que aquí ya tuvo que haber un -2, un -1, un 0, un 1 y un 2. Quiere decir que nuestro electrón se encuentra en el último orbital tipo D. Y la S me está diciendo si está llena o no está llena la casilla. Si está negativo es porque ya se llenó. Quiere decir que aquí los electrones ya llenaron acá. Y si estamos hablando de esta casilla y ya está lleno, es porque también estas se llenaron. ¿Sí? Entonces estaríamos hablando de 3D, si está lleno, 10, porque habrían 10 electrones. Si estamos hablando de 3 de 10, tenemos que ver la tabla. Sabemos que es 1 con S, 2 con S y con P, 3 con S, con P y con D. Significa que la flecha vino acá, 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 pero esta flecha dice que aquí bajó. Si aquí bajó, entonces todavía llegamos a un 4S y de aquí esto sube para acá, a un 3 de 10. ¿Cuántos electrones tenemos entonces? 2 más 2, 4 más 6, 10 más 2, 12. 12 más 6, 18 más 2, 20 más 10, tendríamos 30 electrones. 30 electrones. Significa que la Z es igual a 30. ¿Y qué elemento es el número 30 en la tabla periódica? Es el zinc. Si Z es igual a 30, entonces estamos hablando del elemento zinc. Entonces, este número atómico que está acá, o este número cuántico que está acá, pertenece al elemento zinc. ¿Se comprende cómo se realiza esto? Sí, profe. Bueno, entonces, como solo es un repaso, vamos a pasar al siguiente tema. El siguiente tema prácticamente ya hablaba de, ahorita les digo, solo estoy buscando la hoja de trabajo. Ya hablaba de la función atómica en la historia de la humanidad. Entonces, para poder ver esto, le voy a poner la hoja del contenido. Y aquí estamos hablando ahora de la función de la modelación atómica en la historia de la humanidad. Ahora, ¿qué es lo que tiene que ver la modelación atómica entonces? Lo que les decía, materiales y elementos. ¿Qué es la materia? Prácticamente la materia es todo aquello que ocupa un espacio, que tiene una posición en el espacio o un lugar en el espacio. Y estos materiales pueden ser de pueden tener diferentes características o propiedades, dependiendo del elemento del que esté conformado. Por ejemplo, si hablamos de un metal, nosotros sabemos que los metales tienen características, como por ejemplo, son dúctiles, son conductores eléctricos, son maleables y son magnéticos, tienen también
cierta conducción magnética y varias características. ¿Qué pasaría con el oxígeno? El oxígeno es un gas. Y el oxígeno, al mezclarse con otros elementos, oxida a los elementos. Si no, no existiera el óxido de cobre, el óxido de berilio, el óxido de magnesio, o los ácidos, los óxidos ácidos, como el anhídrido perclórico y todos estos. Ahora, todo esto viene a traer una función específica en la humanidad, en el desarrollo de la humanidad. Entonces, no solamente es de venir a estudiar la física de una manera solamente algunas propiedades, sino que tenemos que estudiar hasta las propiedades internas que tienen los materiales para poder conocer qué es lo que sucede entre ellos. ¿Por qué es que los metales son más pesados que los polímeros? ¿Qué es un polímero? Un polímero prácticamente es un material compuesto de carbono, que su base es el petróleo. ¿Y cuáles son las propiedades de un polímero? Que es flexible, no conduce electricidad, es aislante térmico y así sucesivamente. O los cerámicos. Cuando hablo de los cerámicos ya estoy hablando de algún ladrillo, estoy hablando de un bloque, del hormigón, del concreto, incluso de las baldosas del piso cerámico. Entonces, todo esto tiene diferentes características y todo esto va a depender de una estructura del átomo. Ahora, la estructura del átomo nos ayuda para ver qué tipo de características van a tener los materiales. Si a la hora de existir un enlace puedan formar redes cristalinas o puede ser una red un poco más desordenada, como por ejemplo el agua. El agua no forma una red cristalina estando en su estado líquido, sino solamente el agua lo que hace es formar cierta superficie por un enlace especial que tiene el hidrógeno que conforma el agua. Esa unión especial son los enlaces de Van der Waals, que forman una capa o una especie de lámina en la superficie del agua. Por eso es que dicen que si una persona cae de una altitud muy grande, de una magnitud muy grande de altura, al momento de caer en el agua, no es como que cayera de una manera suave, sino que el agua es como caer en una superficie de concreto. Ahora, ¿por qué? Porque como el golpe o el momentum lineal de esta persona es demasiado alto por la masa y la velocidad que tiene, el golpe es en menos tiempo, en un lapso menor de tiempo, que hace que el enlace de Van der Waals no se rompa tan rápido. Entonces, ese enlace no se rompe, por lo que la superficie del agua llega a equilibrarse a una superficie de concreto. Por eso es que cuando los aviones caen en el océano, no solamente se sumergen, sino que se destruyen, se le caen las alas, se rompen los vidrios y todo esto. Eso es según las estructuras. Pero para poder leer esas estructuras, tenemos que saber cómo está conformado un átomo. Y el átomo ha sido desarrollado con la historia por medio de diferentes teorías. El primer modelo de átomo que existe lo dio Demócrito 400 años antes de Cristo, con el primer modelo atómico, donde él decía, como un supuesto, que el átomo era la partícula más pequeña y que era indestructible. Pero imagínense cuánto tiempo pasó, de 400 antes de Cristo hasta 1803 después de Cristo. Estamos hablando de 2203 años para que estas teorías pudieran ser demostradas.
¿Y quién lo demostró? El alemán Dalton, John Dalton, que por medio ya de experimentos y otras bases científicas, él dijo que el átomo sí realmente es la partícula más pequeña de la materia. Pero también ha ido evolucionando todo esto. Estuvo también Thomson, y Thomson pudo ver que no solamente existía un átomo, sino que existían ciertas subpartículas que conformaban el átomo. Y él comenzó a decir de que el átomo era como un panecillo o un pan con chispas de chocolate. ¿Por qué? Porque entonces el pan en sí iba a ser el núcleo del átomo y las chispas de chocolate o las frutas o las pasas en el panecillo, que también es una equivalencia del modelo de Thomson, eran los electrones. Y así siguió la evolución del átomo, diciendo también, apareciendo también Rutherford, que es el primero que distingue el núcleo de una nube de electrones. Entonces, ya no solamente estamos diciendo que el átomo era como un panecillo con chispas de chocolate o con pasas, sino que el núcleo era algo sólido en el centro y el núcleo estaba rodeado de una capa de subniveles de energía. En este caso, que ese subnivel de energía o esos subniveles de energía era donde se iban a encontrar los electrones y que en ningún momento un electrón pasaba dentro del núcleo, sino lo rodeaba. Hasta que apareció Bohr. Bohr ya dijo que los electrones no solamente estaban en una capa rodeando el núcleo, sino que los electrones tenían una órbita propia y que esas órbitas eran circulares. Después apareció Lewis, donde él dijo que los electrones estaban como un cubo. Por eso es que existe hasta una teoría de Lewis, un diagrama de Lewis, donde aparecen los electrones rodeando los núcleos. Está la de Sommerfeld, que él dice, él como que arregla la teoría de Rutherford, diciendo que no todas las órbitas son circulares, sino que hay ciertas órbitas que son elípticas. Está Heisenberg, que comenzó a desarrollar un sistema de mecánica cuántica, denominado mecánica matricial, que ya es prácticamente parte del modelo de los números cuánticos, hasta que aparece Schrödinger es la cosa, Schrödinger, que es, él dice, un modelo cuántico no relativista, donde los electrones se consideran ondas de materia existente, donde él también encontró el peso de un electrón, que aunque sea mínimo, muy pequeño, tienen masa. Y así sucesivamente están los modelos atómicos que han venido a desarrollarse. Ahora, ¿qué es lo que van a hacer ustedes? Así como en los otros cursos, van a hacer un cuestionario de no menos de 25 preguntas para que ustedes puedan estudiar la teoría que existe. Los ejercicios van a ser ejercicios así como números cuánticos y ejercicios de reflexión y así sucesivamente. El viernes a primera hora vamos a terminar de ver el repaso. Entonces, si ya no hay ninguna duda, tenemos segundos, por eso es que me